Bienvenidos a Hablemos de tu Salud. Soy Natalia Yáñez, periodista de UC Christus, y les cuento que en el episodio de hoy estamos con el doctor René Beaudrand. Él es endocrinólogo, especialista en enfermedades suprarrenales e hipertensión endocrina para conversar sobre la hipertensión, su origen y cuidados. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Natalia, a todos los que nos escuchan. Doctor, vamos a comenzar nuestra conversación con a lo que vinimos, digamos, que es saber qué es la hipertensión. La hipertensión es tener aumentada la presión de la sangre de los vasos sanguíneos. Y para explicarlo en fácil, los vasos sanguíneos serían como en las cañerías y la sangre como el agua que está, ¿cierto? Cuando abrimos la llave, y cuando está la presión muy alta va a producir una tensión o daño en estos vasos sanguíneos que son la arteria. Doctor, ¿y existen síntomas o signos que nos puedan permitir identificar que alguien tenga hipertensión? Yo diría que como concepto en general la hipertensión se considera una enfermedad silenciosa o asintomática. La gran mayoría de los hipertensos no sabe que es hipertenso. Y esto de que puede producir sangrado de narices o grandes cefaleas en general es algo infrecuente y no es como uno piense que un paciente tiene hipertensión. Doctor, entonces quiere decir que muchas de las personas que nos pueden estar escuchando al ir a un control pudiese enterarse de que es hipertenso. Por supuesto, 1/3 de los adultos es hipertenso y más de la mitad no sabe que lo es. Doctor, bueno, ¿y cuál es el grupo de riesgo para esta enfermedad? ¿Quién es el que se enferma más sobre esto? Bueno, en general esto es una enfermedad que va aumentando con los años en la medida que las arterias se van haciendo más rígidas. Y también aumenta a mayor exceso de peso y a mayor vida sedentaria y mala alimentación. Pero también hay pacientes que están debutando cada vez más jóvenes por obesidad infantil o malos hábitos, o porque hay mucha herencia familiar que tiene un componente genético importante. Sí, eso le iba a preguntar porque en general esta enfermedad la identificamos o la vemos mucho más en personas adultas. También esto está ocurriendo en los chicos o chicas más jóvenes, ¿no? Claro, efectivamente a mayor edad hay más riesgo de hipertensión. Cada vez vemos pacientes que están debutando más jóvenes y algunos estudios pediátricos muestran que la hipertensión ha ido aumentando y puede llegar hasta 3 o 5% de los niños. Entonces ahí, doctor, la importancia es como de los médicos, los pediatras, también revisar esta parte de la presión, ¿no? Bueno, como esta enfermedad es asintomática, el concepto es que uno deberá tomarse la presión cada vez que va a un control médico, y esto incluye a adultos, y ahora la intención es que sea siempre en el control pediátrico, medir la presión, sobre todo si hay problemas de obesidad infantil, para detectar esta enfermedad lo más precoz posible para evitar el daño futuro. Doctor, si algún integrante de mi familia, por ejemplo, pienso, mi papá y mi hermana tiene hipertensión, ¿es posible de que yo también pueda tenerla? Sabemos que hay una importante agregación familiar, más o menos el 30-40% del riesgo de ser hipertenso son los genes que uno hereda, pero a diferencia de otras enfermedades no es un solo gen, sino que uno hereda una probabilidad de ser hipertenso. Y ahí es donde influye nuestro hábito, nuestro consumo de sal, nuestra actividad física para desarrollar o no la enfermedad. Hablemos sobre las causas de esta enfermedad, pero las causas generales, doctor. Bueno, en general, hasta hace 20 años se enseñaba que el 90% de los hipertensos eran esenciales o primarios, en que simplemente tenías la presión alta por una herencia y mala calidad de hábito. Y lo que se ha demostrado actualmente es que cada vez hay causas específicas que producen la hipertensión. Esto puede ser trastornos hormonales, como lo que nosotros estudiamos, trastornos al riñón, trastornos de los vasos sanguíneos, medicamentos. Y actualmente 20 hasta un 30% de los hipertensos tienen una causa identificable con un tratamiento específico. Por lo tanto, ese concepto ha ido un poco cambiando, que no hay que tratar a todos los pacientes hipertensos igual porque hay causas distintas. Doctor, bueno, ahí usted me contaba que una de las causas de la hipertensión también tiene relación con la alteración hormonal. Cuéntanos bien a qué se refiere esto. Lo que nosotros estamos estudiando es que hay dos hormonas de la glándula suprarrenal que regulan la presión y la absorción de sodio y aumentan el riesgo de hipertensión. Y estas son una bien famosa, que es el cortisol, que exceso de cortisol o trastorno del metabolismo del cortisol puede producir hipertensión, y exceso de aldosterona, que actualmente se considera que más o menos hasta un día 20% de lo hipertenso es por exceso de esta hormona,
que se diseñó para reabsorber sal. Por lo tanto, en su estado de exceso va a hacer subir la presión. Doctor, según la Organización Panamericana de la Salud, para el 2021 nos contaba que en Chile aproximadamente 1 de cada 4 hombres y 1 de cada 5 mujeres vive con hipertensión. Son más de 4 millones de personas en nuestro país. ¿Cuáles son las razones de que vivamos con estas cifras y si tiene relación, por ejemplo, la pandemia? Dentro de la historia de la medicina, la hipertensión es una enfermedad relativamente nueva que tiene 60 o 70 años y en que los puntos de corte para decir que uno es hipertenso han ido bajando en el tiempo. Hace 30 años atrás se consideraba 170 y ahora es 140, por lo tanto nuestro umbral de detectar la enfermedad ha ido bajando y eso aumentó la cantidad de pacientes con la enfermedad. Segundo, ha aumentado la expectativa de vida, ¿cierto? Ha aumentado el sedentarismo y la obesidad, y son todos estos factores que explican que 1/3 de los adultos en Chile, según la encuesta nacional de salud, o sea, 6 millones de chilenos tienen hipertensión. Y esto solo va a aumentar si es que uno hace cálculos de las tasas de obesidad, de la alimentación. Por lo tanto, claramente es un tema de salud pública muy importante. Y lo más probable es que con la pandemia, como mucha gente no estuvo muy activa y más bien encerrado en las casas, pudiesen los números también aumentar, ¿no? Yo apostaría que la tasa subió en pandemia porque se combinaron más consumo de alcohol y tabaco, más sedentarismo y mayor aumento de peso. Bueno, ya nos contó un poco por qué sería un factor de riesgo la hipertensión, pero ¿qué consecuencias tiene, por ejemplo, si alguien no se hace el chequeo, no sabe que tiene hipertensión, no se lo controla? Bueno, el exceso de presión en la arteria trae bastantes problemas. Primero, que hay más riesgo de que el corazón se engruese y uno se infarte o produzca una arritmia porque el corazón trabaja contra una presión aumentada. Segundo, existe el riesgo que se tape o se rompa una cañería en el cerebro, que sería un accidente vascular. Y también esta presión alta empieza a dañar el riñón. Por lo tanto, la hipertensión es una causa de riesgo cardiovascular y la mortalidad cardiovascular es top 1 en Chile con cáncer. Por lo tanto, es un tremendo factor de riesgo que tiene buen tratamiento si se identifica a tiempo. Por eso es tan importante. Doctor, por ejemplo, para las personas que están escuchando en este momento y me hice exámenes hace poco, descubrí que tengo hipertensión, ¿cuáles serían los pasos a seguir y el tema del tratamiento también? Mira, en general los pacientes al detectarse la hipertensión tienen que usar un medicamento para que se normalice la presión. Y ahí va a ser importante según la edad o la gravedad de la hipertensión, si se ven con medicina general o con un especialista de hipertensión, pero hay un subgrupo de pacientes como la mitad que anda muy bien con un fármaco y que es de fácil tratamiento. Después hay un subgrupo de pacientes que debutan muy joven o usan muchos fármacos que deberán ser de manejo de un especialista de hipertensión, pero lo bueno es que esta enfermedad bien tratada tiene un muy buen pronóstico. Doctor, y la pregunta del millón, ¿esta enfermedad se cura o no? En general, esta es una enfermedad crónica para toda la vida. Hay un subgrupo de pacientes que la hipertensión es por obesidad y que al bajar de peso se les puede normalizar la presión, y es un incentivo para aquellos pacientes con obesidad. Y hay un subgrupo de pacientes con exceso hormonal de cortisol o aldosterona, que yo les nombré como causas hormonales, que tienen un nódulo benigno operable. Pero eso es un subgrupo más bien chico. El concepto es que la hipertensión es una enfermedad para toda la vida. Doctor, para quienes nos escuchan y quieran saber acerca de recomendaciones en torno a esta enfermedad, ¿cuáles les entregaría a usted? Lo primero es que está estudiado que mantenerse normopeso es algo fundamental para no tener hipertensión. A esto se le suma comer poca sal. En Chile, según la encuesta nacional de salud, comemos 9 gramos de sal al día y la recomendación es menos de 6. O sea, comemos por bastante. ejemplo. Después está tener una actividad física adecuada y frecuente, dormir bien, ¿cierto? Y evitar el estrés, que también puede producir hipertensión, y evitar vicios que suman riesgo, como sobre todo el tabaquismo. Por lo tanto, en la medida que uno controla estos factores de riesgo, tu probabilidad de hipertensión va a disminuir. Y doctor, y para terminar nuestra conversación, para todos quienes tengan dudas con respecto a este tema, ¿cuál es el especialista que debiese acudir? La hipertensión en Chile tiene un programa excelente en los consultorios, se maneja en los consultorios, está en el GES y es algo que la mayoría de los internistas y médicos generales debe manejar y conocer, como yo les explicaba, que hay un subgrupo de pacientes de hipertensiones de difícil control o de inicio precoz que deben ser manejadas por especialistas porque probablemente tienen
una causa identificable. Pero, por ejemplo, si yo quisiera ahora saber si es que soy hipertensa, ¿a qué médico acudo? Un médico general, como te digo, medir la presión es algo fácil que se debe hacer en todo procedimiento y control médico. Perfecto, doctor. Muchas gracias entonces por toda la información entregada en este episodio y por supuesto por su tiempo para participar con nosotros en Hablemos de tu Salud. Muchas gracias a ti por la invitación. Si tienes consultas sobre este tema, recuerda tomar tu hora con uno de nuestros especialistas a través del sistema de agendamiento online que tenemos en www.ucecristus.cl o también puedes llamar al call center en el número 22-676-7000. Gracias por seguirnos a través del podcast Hablemos de tu Salud. Los dejamos invitados a escuchar todos nuestros episodios. Por ahora me despido y nos escuchamos pronto.